de su pregrado de Medicina Humana. Realizó su residentado en el Instituto Regional de Oftalmología Javier Servat Univaxo en Trujillo, Perú. Hizo su fellow de retinidito en la Clínica Unidad Láser del Atlántico Barranquilla, Colombia, bajo la guía del doctor Carlos Abdalá Caballero, y es ahora parte del médico staff de la Clínica Oftalmomedic. Doctor Carlos Salgado Serrate, muchas gracias por compartir el día de hoy sus conocimientos con nosotros. Le dejo a cargo de la ponencia. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, doctor Barriga, muy buenos días otra vez, gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día de este nuevo tema, ¿no?, que me comentaron, retinitis por citomegalovirus. Vamos a ver qué es esta infección y cómo se manifiesta a nivel ocular. Para hablar un poco del virus, este es un virus ADN encapsulado de doble cadena de la familia de los virus herpes, el herpes 5. Es un virus neurotrópico. Por tal motivo va a tener mucha predilección a atacar el sistema nervioso y, como sabemos, la retina es parte del sistema nervioso. La transmisión va a ser mediante fluidos corporales y donación de órgano, principalmente bajo 3 modalidades, ¿no? La modalidad a nivel perinatal, en la infancia, cuando hay un contacto cercano con el niño, y ya de adulto hay un contacto principalmente de vía sexual. En cuanto a algunos datos estadísticos de esto, vemos que tiene una seroprevalencia bastante alta. Diferentes estudios mencionan que en Estados Unidos hay una prevalencia del 60%, África llega hasta 100% en algunos reportes, en América Latina llegamos hasta el 85% y Europa también bordea el 60% aproximadamente. Esta es una infección frecuente, o es un virus muy frecuente que va a ser manifestado. Por ejemplo, entre el 10 y 40% de pacientes que tienen VIH lo van a manifestar o van a tener esta infección en algún momento de su enfermedad. El 90% de pacientes que tienen ceguera y tienen VIH están relacionados a este virus. Y un dato muy importante es que el 15% de pacientes que llegan con lesiones retinales y con baja visual a la consulta no saben que tenían el diagnóstico de VIH hasta el momento en que recién les hacemos el examen y de acá los referimos para que se haga un descarte de VIH según los signos clínicos que encontramos. Algo muy importante que hemos visto a lo largo del tiempo y la evolución es la era pretarga versus la era targa actualmente. En la era pretarga, el 30% de los pacientes que tenían VIH iban a desarrollar esta retinitis. Posterior a esto, cuando se introdujo el tratamiento con targa, disminuyó en 75% el número de casos nuevos por esta infección. Vemos que la incidencia bajó de 14.8 a 0.4 simplemente con un mejor tratamiento de los pacientes. Y la infección retinal que estaba descrita, que se iba a producir a los 13 meses aproximadamente posteriores a la infección por VIH, pasó a ser un diagnóstico que se podía dar actualmente mucho tiempo después, como reportes hasta 27 años posterior al diagnóstico de VIH. Algo muy importante que se publicó en este estudio, en el Longitudinal Study of the Ocular Complications of AIDS, nos habla del recuento de CD4, que nos dice que este es el principal factor y es el más importante para el desarrollo de citomegalovirus. ¿Y cuánto es el valor que mencionan? Menos de 50 células por mililitro. Pero no es la única indicación o no es la única complicación que nos va a dar esto. Hay reportes, por ejemplo, el primero que les muestro acá es un artículo donde menciona a un paciente que le pusieron un Osurdex. El Osurdex es un corticoide que baja las defensas de alguna manera y el paciente tuvo una infección por citomegalovirus. En el otro estudio vemos cómo los pacientes trasplantados también pueden tener infecciones por citomegalovirus, ya que por la enfermedad que padecen van a estar inmunosuprimidos. ¿Y cuál es el mecanismo de infección? ¿Cómo llega el virus a nuestro organismo? Primero, al inicio de la infección, cuando el virus ingresa, este es un virus ADN que se transfiere al núcleo de nuestras células. ¿Okay? Esto va a conducir a una transcripción del ADN del virus y va a empezar a producir partículas virales, va a haber una producción de proteínas desde el núcleo celular.
Una vez tenido esto, vamos a encontrar ya una respuesta inmunitaria y esto nos va a llevar a una infección latente. ¿Y cómo se da esto? Porque los precursores mieloides que van a tener, o sea, que tenemos nosotros, van a formar proteínas específicas que se van a unir al ADN, tanto de nuestro organismo como el ADN viral. Y esto va a bloquear la transcripción de las proteínas. Por lo tanto, vamos a tener una infección latente. Esta infección latente se va a diseminar de manera sistémica mediante los monocitos y macrófagos. Y acá vamos a tener dos escenarios: si un paciente es inmunocompetente o está inmunocomprometido. Si es inmunocompetente, la reactivación viral o la producción de este virus va a ser bastante bajo, va a ser controlado tanto por nuestro sistema inmune, principalmente por los linfocitos T y los natural killer, y no va a dejar que haya una proliferación mayor. Pero si el paciente es inmunocomprometido, vamos a ver donde que sí hay una replicación viral bastante grande y una diseminación por todo nuestro organismo. Acá tenemos una célula citomegálica característica del virus, donde vemos un núcleo grande con inclusiones nucleares, halo perinuclear, inclusiones citoplasmáticas. Histológicamente así se ve una célula citomegálica, ¿no?, posterior a una infección. Y ya sabemos cómo llegó a la sangre, y ahora vamos a ver cómo llega a la retina, cómo llega al ojo, ¿no? Esto por vía hemática, como les dije, a través de los monocitos y leucocitos. Van a llegar y van a infectar primero ¿a dónde? A las células del endotelio vascular. Posterior a eso van a pasar a la retina y va a haber una transmisión célula a célula. ¿Qué va a alcanzar cuando llega a la retina? Principalmente las células gliales y el EPR. La principal célula glial, saben ustedes que es la célula de Müller. Posterior, una vez alcanzada ya las capas retinales y el EPR, va a haber una destrucción necrótica de todas las capas. Es decir, ninguna de la capa de la retina se va a salvar en el área donde se produce esta infección o esta necrosis. Lo que sí está bastante respetado es la coroides. No suele haber mucho compromiso coroideo, como lo vamos a ver en las imágenes. ¿Y cómo se manifiesta esto? Vimos inicialmente que había una diseminación hematógena. Histológicamente les dije que era una necrosis de la retina. ¿Ok? Vamos a ver las formas típicas. ¿Qué cosa produce? Va a haber edema, desprendimiento de retina. Vamos a hablar de los patrones, se los voy a comentar ahora. Hay lesiones centrales y periféricas, y esto es muy importante, que hay una progresión. La literatura dice aproximadamente 24 micras por día, es decir, es una progresión bastante lenta. Pero si no damos tratamiento, si damos tratamiento, la vamos a poder controlar. Si no damos tratamiento, esta no va a ser una infección que se autolimite. Esta va a seguir y seguir y seguir hasta dejarnos con más daño retiniano. Vamos a tener complicaciones como el desprendimiento de retina, las cataratas y las membranas. Como les dije, es progresiva sin tratamiento y puede pasar de un ojo incluso al otro. Acá tenemos la retinitis clásica, la lesión característica, ¿no?, donde vemos un área blanquecina en la foto clínica, como ven acá, chicos. Todo esto blanco es área necrótica, es área inflamatoria, y vemos hemorragia. Normalmente estas hemorragias o estas lesiones siguen el trayecto de la capa de fibras nerviosas. Las hemorragias se dan porque hay una ruptura de los vasos a nivel del área necrótica, principalmente vasos de mediano y gran calibre. Por eso es que hay hemorragia. Cuando vemos la misma imagen en autofluorescencia, que es un estudio que nos ayuda mucho a la hora de hacer el seguimiento de los pacientes, vemos estas áreas oscuras que se describen como hipoautofluorescentes, que son todas las áreas donde hay sangre, ¿ok? Porque la sangre no deja ver el pigmento del EPR. Y también un halo perilesional hiperfluorescente que nos habla de actividad de lesión. El mismo paciente visto en el tiempo, ya no vemos las hemorragias, ya la necrosis o la inflamación que se produjo se ha limitado, ya no vemos signos de actividad, y en la autofluorescencia igual vemos una área hiperautofluorescente, a diferencia de la anterior,
que era por sangre, acá es ¿por qué? Porque ya hay una atrofia completa de las células del EPR y cuando se produce esto no hay pigmentación que se pueda evaluar con la autofluorescencia. Igual vemos un halo hiperautofluorescente que está un poco más de la lesión inicial que podemos haber visto con la foto a color. Por eso es muy importante evaluar con autofluorescencia para ver la extensión real de la lesión. ¿Qué otra característica o qué otra forma de presentación podemos encontrar? La presentación granular, que es la que se da principalmente en la periferia. A diferencia de la anterior, esta igual tiene esta área blanquecina, grande, necrótica, pero no tiene tantas hemorragias como la anterior. Como les dije, las hemorragias se dan por alteración de los vasos de mediano y gran calibre. En cambio, en la periferia no hay tanta vascularización, no hay vasos tan grandes, por eso al haber necrosis de este tejido no va a haber ruptura de vasos y por tal no va a haber hemorragias francas. El otro tipo de presentación es la forma perivascular, que es la que encontramos donde está la flecha. ¿Ok? Miren cómo se lesionan o cómo es la forma característica de esta visualización de los vasos. Es lo que se conoce como la angeitis de Foster Branch. ¿Ok? Donde hay una lesión de vasos, hay una inflamación de del área vascular, principalmente del endotelio. ¿Ok? Acá hay dos hipótesis si realmente esta inflamación se da por un componente inmunológico que inflama las células o se da por un ataque a las células endoteliales por el citomegalovirus. Se apoya mucho más la primera teoría o la primera hipótesis porque cuando se recupera el paciente, cuando pasa todo el cuadro activo, los vasos otra vez recuperan la funcionabilidad normal. La hipótesis dice es que si no hay un daño real, no puede haber habido un daño real del citomegalovirus hacia las células endoteliales. Y también hay casos de retinitis latente. Miren en la fotografía, cómo se ve una lesión blanquecina, periférica, realmente pasar desapercibida para muchas personas. Pero en la foto de seguimiento, después de 3 meses, miren cómo ninguna pregunta. Doctor, lo perdimos un momento, pero ya podemos ver su presentación. Doctor, no lo oímos porque su audio está apagado. ¿Podría verificarlo? Ya me di cuenta. Gracias por avisar. Ok, seguimos atrás. Acá vemos una lesión por una retinitis latente. Vemos cómo hay una lesión blanquecina que, como les dije, puede pasar desapercibida para muchas personas. Y a este mismo paciente, haciéndole un seguimiento, miren cómo esta lesión creció. Ok, esto ya no debe ser algo para pasarlo por alto. Las fotos clínicas nos ayudan mucho para hacer el seguimiento de cualquier paciente con una lesión retinal. Y a este paciente hay que pedirle exámenes para descartar enfermedades. También podemos encontrar, aparte de las otras 3 formas, una lesión que no está en la periferia media, sino a nivel del nervio óptico. Vemos acá cómo hay un compromiso de la parte inferior del nervio óptico con esta lesión necrótica característica, con las hemorragias. Y si se dan cuenta, a nivel macular, acá hay un desprendimiento de retina seroso. Hay un levantamiento de la retina y por tal el paciente pierde capacidad visual
en mayor proporción que en los otros patrones de enfermedad. ¿Cómo hacemos finalmente el diagnóstico de esto? El PCR nos va a ser de mucha utilidad cuando no tenemos una confirmación exacta del caso, no hay una clínica florida de citomegalovirus. ¿Y dónde lo hacemos? En humor acuoso. Tenemos que sacar una muestra. Esto nos va a ayudar en el diagnóstico, tanto monitoreo del paciente y como la respuesta al tratamiento, como vamos a ver. La foto clínica es de gran importancia para documentar cómo va nuestra evolución del paciente, y la autofluorescencia también nos ayuda mucho. Es un examen que, a diferencia de la angiografía convencional con fluoresceína, no le ponemos contraste al paciente, pero nos da mucha información para hacer un seguimiento, sobre todo en gente que no podemos usar fluoresceína. ¿Qué cosas también les podemos pedir? Les muestro acá una revisión publicada del 2018 donde nos muestran características tomográficas en pacientes con lesiones por citomegalovirus. Y en todos los pacientes encontraron que había una vitreitis, un engrosamiento de la hialoides posterior, como ven acá, membranas epirretinianas como complicación e inflamación de las capas retinianas. Algo bastante bueno de este estudio y novedoso es que mostró vitreitis en el 100% de casos, algo que clínicamente no es muy común de percibir. ¿Por qué? Porque está descrito que no se produce una vitreitis importante en los casos de lesiones por citomegalovirus. Incluso a veces dicen que el vitrio está claro, pero la tomografía demostró en esta serie de casos que el 100% de pacientes sí tenían compromiso vítreo. ¿Qué otra cosa vieron? En el análisis de estos pacientes encontraron que habían dos patrones de lesión retiniana, hablando desde el punto de vista tomográfico. En la parte superior vemos cómo hay un compromiso del espesor completo de la retina, desde las capas internas hasta la más externa, e incluso compromiso del EPR. Acá vemos cómo hay un engrosamiento del EPR por inflamación, y todas las capas de la retina están comprometidas, como las células gliales. Se producen estos como septos y son visibles tomográficamente. El otro patrón es esta retinitis cavernosa caracterizada por estos grandes espacios quísticos con líquidos y presencia de estos septos. Acá esto nos ayuda mucho a diferenciar en cuanto a la evolución o el pronóstico que van a tener estos pacientes, ya que en el primer grupo estos van a principalmente desarrollar atrofia coroicapilar, adelgazamiento de la coroides una vez cicatrizado el cuadro, y cicatrices de la retina. En cambio, el segundo grupo, donde tenemos estas cavernas grandes, son los pacientes que principalmente van a tener rupturas retinianas y van a llevarnos a un desprendimiento de retina posterior. En cuanto a los criterios para diagnosticar este compromiso retiniano por citomegalovirus, acá el American Journal de Ophthalmology publicó el año pasado estos 4 criterios en su última revisión: que debe haber una retinitis necrotizante con bordes indistintos debido a numerosos satélites pequeños, evidencia de compromiso inmunológico al paciente, es decir, debe estar inmunosuprimido, una apariencia clínica característica, tenemos que encontrar una lesión típica o sospechosa de citomegalovirus, y finalmente confirmamos el diagnóstico con un PCR positivo para citomegalovirus de una muestra intraocular de humor acuoso, por ejemplo. Los niños también pueden comprometerse por estas infecciones. Es muy frecuente que la transmisión, como dijimos inicialmente, sea intrauterina, y esta va a afectar hasta el 2% de los recién nacidos. Los niños, del 5 al 30% van a tener una afección ocular, y a diferencia de los adultos, solo el 5% de niños que llega a estadio SIDA van a tener compromiso en el polo posterior o una afección bilateral, como vimos, a diferencia del adulto, donde es mucho más marcada. Un 40% lo va a tener y un 90% va a terminar con ceguera por citomegalovirus. Y ahora vamos a hablar del manejo, que es algo bastante importante, y como les pongo acá, la era targa, o desde el advenimiento de estos
retrovirales de gran actividad ha mejorado el pronóstico de los pacientes. Vimos que más o menos entre el 75 y 80% de nuevos casos anuales se han disminuido debido a esta medicación. Pero no es lo único, también tenemos que usar antivirales. ¿Para qué? Para combatir al citomegalovirus. El principal y el más utilizado por todos es el ganciclovir, que es el primer antiviral aprobado por la FDA. Este va a inhibir la replicación del ADN viral y se da de manera intravenosa. Vamos a ver que hay otras formas de aplicarlo que también son bastante útiles. La tabla es bastante larga, pero vamos a quedarnos con el ganciclovir, que es el más utilizado. Acá vemos los diferentes medicamentos, los esquemas de inducción y los mantenimientos que están recomendados. Todos estos medicamentos, como vemos, son vía intravenosa, vía oral. Por lo tanto, nosotros enviamos al paciente a que sea controlado también por infectología. Debe ser hospitalizado. Para ustedes es seguro, es más fácil porque está en un hospital general. ¿Para qué? Para que inicie terapia intravenosa. Esto guiado por el servicio de infectología. Aparte de eso, podemos dar inyecciones de ganciclovir intravítrea si fuera necesario. Y al alta del paciente hay criterios para que siga con una dosis de mantenimiento, tanto intravítrea como vía oral. Vamos a ver cómo funciona el ganciclovir. Este va a actuar a nivel de la quinasa viral y va a catalizar el primer paso de la fosforilación del ganciclovir. ¿Ok? Esto va a bloquear la ADN polimerasa que se genera y por tanto va a inhibir la replicación del ADN viral. Pero esto va a llegar a un tope. Puede crear resistencia al ganciclovir, podemos encontrar alteraciones como neutropenia, trombocitopenia, que es bastante frecuente en estos pacientes y aquí hay que tomar una decisión. ¿Seguimos con el ganciclovir intravenoso o lo cambiamos, por ejemplo, por el intravítrea? O migramos al valganciclovir o al foscarnet. Eso depende de la experiencia del médico infectólogo o internista y también de la mano con el oftalmólogo. Acá les traigo dos reportes recientes donde nos hablan de los tratamientos. Uno con baja dosis intravítrea de ganciclovir y uno con alta dosis. La literatura dice que podemos dar desde 200 microgramos hasta 5 miligramos y otros reportes hasta 6 miligramos de ganciclovir intravítreo. ¿Qué encontraron en el primer artículo donde usaron una dosis baja? Con baja me refiero a que usaron 2 miligramos de ganciclovir. Tanto en el grupo que usaron solamente ganciclovir intravítreo versus el grupo control, que fue el tratamiento intravítreo más sistémico, tuvieron similares resultados en cuanto a la resolución en tiempo y tamaño de las lesiones. Y en el grupo con una alta dosis de ganciclovir, y para ellos alta dosis fue 6 miligramos de ganciclovir por inyección, en la segunda inyección le pusieron 4.5, y en la tercera 3 y un mantenimiento de 3. Vimos cómo los títulos en humor acuoso del virus fueron disminuyendo paulatinamente hasta que finalmente ya no fueron detectados en muchos de los casos, en los cuales ya suspendieron el tratamiento. ¿Cuándo debemos parar la terapia o hasta cuándo debemos seguir tratando a este paciente? ¿Okay? Es seguro parar el tratamiento cuando hay una recuperación inmunitaria a más de 100 células de CD4. Cuando vemos una atrofia retiniana, y esto ya lo consideramos como un signo confiable de inactividad de lesión. También cuando ha pasado un intervalo de 3 a 6 meses desde su última lesión sin que haya una nueva recaída. También en algunos pacientes podemos dejar profilaxis, pero salvo de nuevo baje menos de 100 células por microlitro el CD4, no es necesario dejar una profilaxis bioral para estos pacientes. Y muy importante es controlarlos de manera muy corta y siempre tenerlos presentes, porque muchos de estos pacientes se van a perder en el tiempo, no van a tener un buen control por la parte sistémica del VIH y pueden tener recaídas de la infección por citomegalovirus. ¿Qué complicaciones también son muy frecuentes? Les comenté inicialmente
con estos patrones característicos tomográficos que pueden tener desprendimiento de retina. El 33% de pacientes lo tenían antes de la era Targa y después de esto ha disminuido, según estudios, entre el 1 y el 8%, y principalmente es un desprendimiento de retina regmatógeno. Los desgarros van a ser básicamente periféricos y donde en el área de necrosis. Muchas veces no solo hay un desgarro, hay varios desgarros. ¿Y qué podemos saber también de algunas características de esto? Que si un paciente tiene, por ejemplo, un cuarto de retina periférica comprometido por necrosis, va a tener 5 veces más riesgo de desprendimiento de retina que si tuviera menos de un 25% del compromiso retiniano. Esto quiere decir es casi un cuadrante. Estos pacientes, si ha habido un desprendimiento de retina, tienen que ir a cirugía de todas maneras, ¿no? Después, ¿qué otra complicación es frecuente? No sé si han visto, que puede llegar no solo en estos casos, sino en cualquier paciente inmunocomprometido, la uveitis por recuperación inmune, y principalmente en el 10% de pacientes que tienen citomegalovirus se va a presentar. Esto en pacientes que ya empiecen a usar su tratamiento Targa. Cuando empieza a recomponerse el sistema inmune, va a haber una inflamación propia del ojo. Cuando se incrementan los CD4 más de 50, y vamos a encontrar una uveitis anterior que no era muy frecuente cuando la infección primaria del citomegalovirus. Vamos a encontrar vitreitis, que tampoco es frecuente cuando es la infección por citomegalovirus, edema macular cistoideo, catarata y membranas epirretinianas. Estos pacientes hay que tratarlos con esteroides de alta concentración o alta dosis y por tiempo bastante prolongado para poder controlarlos. Algo que me faltó comentarles acá, que esta uveitis por recuperación inmune es por las proteínas que generan los virus, y el organismo las empieza a detectar y atacar, ¿no? Por eso es que se produce, más que por una infección propia del virus. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Con un tratamiento oportuno es favorable, ¿no? Toda enfermedad, si la tratamos a tiempo, vamos a poder tener un buen resultado. La falta de Targa en estos pacientes al inicio de su infección, eso es malo. La falta de reconstitución inmune, que en algunos pacientes los podemos ver a pesar de estar usando su tratamiento Targa, también es de mal pronóstico. El pronóstico visual y las características clínicas del citomegalovirus no difieren si la inmunosupresión es por VIH o por otra enfermedad. El pronóstico visual es pobre si el compromiso es a nivel de la mácula, ¿ok? Si es central, va a haber una destrucción de este tejido retiniano de fotorreceptores y por tal la visión no va a recuperarse. Y algo muy importante que lo vuelvo a decir acá y lo dije al inicio es que aproximadamente el 20% de pacientes que tienen VIH no sabían que tenían VIH al momento que les hacemos el diagnóstico por una probable infección de citomegalovirus a nivel retiniano. Ahora quiero hablarles algo de nuestra experiencia, qué es lo que nosotros hemos visto acá en la clínica, qué es lo que hacemos cuando tenemos pacientes con estas sospechas. Acá les comento de un caso que vino este año precisamente, una mujer de 49 años que tenía ya diagnóstico de VIH desde el 2010 y refiere que hace 3 años no usa o ya no tiene el tratamiento Targa. ¿Por qué? Porque empezó la pandemia, ya no hubo acceso a su medicamento y la señora, como quien dice, se perdió para el control. Tiene un antecedente de TBC pulmonar el año pasado, tratada, y fue hospitalizada hace 2 semanas por una neumonía y una pérdida de visión súbita en el ojo izquierdo. Al examen físico en el segmento anterior no encontramos nada, pero cuando volvemos el polo posterior, miren tanto la imagen del ojo derecho como del ojo izquierdo. Vemos esta lesión blanquecina periférica con muchas hemorragias, ¿ok? Y en el ojo izquierdo vemos un compromiso mucho más extenso que abarca no solo la parte periférica, sino también el área macular. Por eso es que la señora refiere que no ve o se le bajó la visión del ojo izquierdo. Cuando le hacemos la foto de la autofluorescencia, miren el gran compromiso del ojo izquierdo. Miren todas estas zonas
hipoautofluorescentes donde había hemorragia, y estas son las hiperautofluorescentes que nos hablan de un compromiso o de una inflamación del EPR. Le pedimos sus exámenes, nos trajo algunos resultados que ya tenía de sus controles por infectología y la diagnosticamos como una paciente con enfermedad por VIH resultante por un posible citomegalovirus. No teníamos aún confirmación por PCR de humor acuoso. Le pedimos exámenes auxiliares y pongo estos negativos, pero básicamente todas las infecciones salieron negativos. Miren lo importante de esto que nos trajo la paciente. Miren cómo del 2017 al 2019 y 2020, cómo su carga de CD4 fue bajando. Estaba en 4, su último control por infectología, es decir, casi no tiene células CD4, por eso es muy factible que pueda tener infecciones como esta, ¿no? Acá les enseño unas fotos con más campos que le hicimos a la señora y ya no solo vimos la lesión superior que tenía, esta abarca más de un cuadrante de la retina en la parte periférica y en el otro ojo de la misma manera. Vemos cómo acá tenemos la lesión característica del citomegalovirus, esa lesión necrótica, blanquecina, con hemorragias, y en el otro ojo tenemos una lesión perivascular, una inflamación del vaso con hemorragia que rodea el vaso, no solo uno, sino hay varios. Es decir, podemos encontrar distintos patrones de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cada ojo se puede comportar de manera independiente. Le pedimos un OCT de mácula y encontramos que tenía un desprendimiento de retina seroso en el ojo derecho, el cual ella no refería que había una alteración visual. Pero miren cómo o qué encontramos en el ojo izquierdo. Encontramos un engrosamiento del EPR, una alteración del EPR, una alteración de todas las capas retinianas. En esta toma y en esta es muy difícil distinguir capa por capa cuál es. Todo está desorganizado. Encontramos que está empezando a tener una membrana epirretiniana. Acá vemos la hialoides, chicos, que se ve más engrosada que un OCT de rutina. Y miren estos puntos hiperreflectivos, ¿ok? Si se preguntan qué es esto es vitreitis, que clínicamente no lo veíamos o no se percibía, pero los exámenes auxiliares nos ayudan mucho para encontrar esto. Esta toma se hizo a nivel macular, no a nivel de la lesión, es decir, si tuviéramos la tomografía a nivel de la lesión, encontraríamos más vitreitis aún. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Nuestro esquema o el manejo que hacemos acá, le damos o lo referimos tanto para un tratamiento sistémico, como vimos que es muy importante, y a la par iniciamos un tratamiento intravítrea. ¿Con qué? Con ganciclovir, porque está demostrado que tiene alta capacidad para controlar y disminuir la infección por citomegalovirus. La ampolla viene de 500 miligramos, a la cual le aumentamos o le añadimos 10 mililitros de una ampolla de cloruro de sodio, el 9 por 1000, y de este frasco vamos a tomar una pequeña dosis para obtener 5 miligramos, que es lo que vamos a inyectar al ojo. Lo cargamos en una jeringa de tuberculina y cambiamos por una aguja 30G. Y esto lo vamos a dar una vez por semana por 4 semanas, hasta ver una remisión completa del cuadro, y a la par, que es muy importante, debe recibir un tratamiento sistémico, ya que el virus no solo está en la retina, sino está en todo el organismo. Acá vemos cómo fue evolucionando este paciente, cómo fueron disminuyendo las áreas hemorrágicas, y en el último control que tuvo, porque de ella no lo volvimos a ver, había disminuido la área necrótica superior que tenía, las hemorragias también estaban disminuyendo, y en este caso de la misma manera en el ojo contralateral. La tomografía ya no nos muestra el desprendimiento de retina seroso que tenía. Todavía hay una irregularidad en el otro ojo del EPR, vemos que hay una disminución franca de fotorreceptores, la membrana epirretiniana se mantiene y la vitreitis ya no está presente. Pero no todos los casos son así de característicos o fáciles de interpretar. Miren ¿ok? Acá les pongo que no todo es lo primero que pensamos. Este es un paciente que nos refirieron. Si vemos el ojo derecho está bien, está normal, no se ve ninguna lesión, pero el ojo izquierdo, el médico que lo vio, lo miró y dijo, acá hay un desprendimiento de retina, vaya al servicio de retina para que lo operen. ¿Por qué? Porque tiene un desprendimiento franco de la retina.
¿ok? Este es un paciente de 40 años, referido al servicio de retina. Él se quejaba por una disminución brusca en el ojo izquierdo, negó todo tipo de antecedentes, no había traumas, no había lesiones, se le hizo un fondo de ojo, no se le encontraron lesiones periféricas, se le pidieron exámenes prequirúrgicos para empezar la programación quirúrgica. Y miren, en las diferentes tomas que se hacen, tanto en la parte nasal, superior y temporal, como hay un desprendimiento de retina completo. Pero cuando vamos hacia la parte periférica, hacia inferior, miren esto, miren estas imágenes que encontramos acá. Miren estas grandes áreas necróticas que tiene el paciente. A este paciente no le encontramos ningún agujero en la retina. Se le hizo una evaluación de manera muy minuciosa, muy paciente, para buscar dónde estaba el hueco que había producido el agujero o que había producido el desprendimiento. No encontramos el hueco, ¿ok? Cuando ya le pedimos sus exámenes, salió cero positivo para citomegalovirus, salió positivo para VIH, se le hizo un PCR en humor acuoso, el cual salió positivo para citomegalovirus. Por lo tal, iniciamos un tratamiento intravítrea y sistémico con ganciclovir, disculpe. Es suerte que se me salió esto de acá. El aciclovir no es un medicamento que esté recomendado para utilizar en pacientes que tienen citomegalovirus, porque el principio de acción del virus no lo controla el aciclovir, ¿ok? No actúa a nivel de las proteínas que genera el citomegalovirus, por lo tanto no es recomendado usar aciclovir en este grupo de pacientes, a diferencia del ganciclovir. Este paciente nos había traído en su examen una angiografía con fluoresceína y vemos toda esta área necrótica, donde no hay vascularización, donde se ve un compromiso completo de la retina. ¿Okay? Se le dio tratamiento, disminuyó el desprendimiento de retina, pero ya no teníamos las imágenes de este paciente. Y que es importante recordar, finalmente, después de toda esta charla, que actualmente vivimos en una epidemia que se llama SIDA, ¿no? Y hay muchísimos pacientes con una inmunidad disminuida que, como vimos, el 30% no sabe que lo tiene. Es una enfermedad que potencialmente va a llevar a la ceguera, dependiendo del área donde se comprometa la retina. El tratamiento de la retinitis por citomegalovirus sigue siendo todo un desafío clínico. La terapia con ganciclovir intravítrea es una terapia segura, la cual se puede utilizar, la cual tiene muchos reportes de que es efectiva, y las técnicas de imágenes actuales, como la fotografía, la autofluorescencia, la angiografía fluoresceínica y la tomografía por OCT, nos ayudan muchísimo a ver este tipo de pacientes y a darles un seguimiento. Algo que les quiero comentar que hemos visto mucho acá es que a raíz de esta, como la primera paciente, a raíz de esta pandemia que vivimos del COVID, muchos pacientes que tenían tratamiento Targa lo han dejado, ¿ok? Y esto ha hecho que otra vez empecemos a ver, con mi mamá que hace más UVIA, encuentre mucho más pacientes que antes, que tienen cuadros de retinopatía por citomegalovirus activa y disminución visual. Y muchos de estos pacientes tampoco sabían que tenían el diagnóstico, ¿no? Este es nuestro equipo de retina, estoy yo, la doctora Palacios y la doctora Yesenia. Algo importante nada más de esta fotografía: háganle fondo de ojo. Nosotros caminamos con el indirecto todo el día. ¿Para qué? Para poder ver los fondos de ojos. A más fondo de ojos que hagan, chicos, van a estar más entrenados en poder realizarlo. Y hagan fondo de ojo en gente normal, porque cuando no vean algo normal se van a dar cuenta que hay alguna enfermedad, y eso es lo que les debe llamar la atención. Muchísimas gracias. Doctor Salgado, muchas gracias. Estuvo bastante didáctica la exposición. Vamos a darle paso al doctor Barriga para ver si tiene algún comentario. Pues nada, igualmente, Carlos, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Pues sí, como te decía, Carlos, muchas gracias. Este es un tema que para nosotros es
es vigente, estamos siempre a la expectativa. En nuestro servicio recibimos muchas interconsultas para evaluar pacientes VIH en los que se va a empezar Targa, con la idea justamente de descartar si tienen citomegalovirus o no, con la idea de darles tratamiento previo antes de Targa para prevenir estas reacciones de uveitis inmunológicas que suelen ocurrir cuando no se percata uno de que el paciente pues, que va a empezar Targa tiene su citomegalovirus escondido ahí, ¿no? Nosotros hemos tenido alguna vez un protocolo que evaluaba a estos pacientes y nos dimos cuenta que la mayoría de pacientes asintomáticos que resultaban positivos tenían lesiones en la zona inferior de la retina. ¿Les ha tocado a ustedes ver también en la zona inferior de la retina con más frecuencia lesiones activas que en el resto, Carlos? ¿O cuál es la experiencia que tienen ustedes con respecto a la zona que compromete citomegalovirus? Cuando revisé el tema, sí encontré esa característica que usted menciona, doctor Barriga, ¿no? Que principalmente se da inferior. No había una explicación exacta de por qué. Yo, en la poca experiencia que tengo con estos pacientes, no he visto que sea principalmente a inferior, como les enseñé en los 2 casos que hemos tenido en este año. Uno tenía lesiones superiores y el otro tenía lesiones inferiores. No, por eso no sabría responderle si principalmente o en la